Bienvenidos a otra entrevista con un candidato presidencial. En este caso estamos con don Eli Feinsack del Partido Liberal Progresista. Don Eli, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por el espacio. Bienvenidos aquí al despacho. Gracias por recibirnos. Bueno, queremos hablar varias cosas. Definitivamente dos de los temas que queremos hablar con usted hoy. Sus propuestas hacia la seguridad y hacia la educación, que nos parece que son dos temas que han quedado rezagados en estos últimos años, y cuáles van a ser sus propuestas hacia el futuro. Entonces, bueno, entrando de una vez, hablemos sobre seguridad ciudadana. En el 2023 y el 2024, el país tenía tasas de homicidios de las más altas en la historia. ¿Cuál es su plan concreto? O sea, ¿cuáles son las propuestas concretas que usted traería a un gobierno en el 2026 para frenar ese aumento? Bueno, para nosotros el tema hoy de la inseguridad es, por mucho, la prioridad número uno. Y por eso nos ocupamos de traer a la mejor gente para que nos apoyaran en este tema. Y no en vano tenemos a Tania Molina, criminóloga, experta en temas de seguridad, como candidata a la primera vicepresidencia de la República. Tenemos clarísimo, y nuestro primer eje de la campaña es el golpe al narcotráfico, al crimen organizado. ¿Cómo? Sacando a los policías a la calle, pero para poder sacarlos a la calle tenemos que darles condiciones: uniformes, armamento, equipo de comunicación, vehículos, botas, etcétera, todo lo que necesitan para poder estar en la calle combatiendo organizaciones que son mucho más poderosas que la propia policía. De nada nos sirven los policías en las delegaciones o en los cuarteles. Y esto buscando retomar control del territorio, que se ha perdido en grandes segmentos del territorio nacional. El Estado costarricense no tiene control. Segundo, y no menos importante, atacar las fuentes de financiamiento del crimen organizado. Pero no con la receta tradicional. Hace unos años la panacea era extinción de dominio, se metió en la legislación, no ha funcionado. Ahora quieren hacer algo muchísimo más grave, ¿verdad? Que esto es un atentado contra cualquier persona que tenga propiedad en Costa Rica, que es que le puedan congelar a uno los bienes, aún sin que exista una acusación formal contra la persona. Es decir, primero lo jodemos y después lo acusamos, ¿verdad? Y eso pues no se puede permitir. El crimen organizado no solo se dedica al narcotráfico, tienen otras fuentes de financiamiento: el comercio ilícito de cigarrillos, o sea, el contrabando de cigarrillos, el comercio de especies protegidas. Bueno, tienen una serie de actividades a las que ellos se dedican, incluyendo bienes raíces, ¿verdad? Y entonces estamos desarrollando una política y vamos a implementar una política antidrogas en el Instituto de Control de Drogas, pero también una política para atacar las fuentes de financiamiento por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera o de Investigación Financiera del ICD, ¿verdad? Porque estamos carentes de esas políticas. Así que ataque a las fuentes de financiamiento, retoma del control del territorio y estricta coordinación entre todos los cuerpos policiales. Eso que ha sucedido en este gobierno, de que no hay diálogo entre las policías, digamos, del Poder Ejecutivo y las del Poder Judicial, básicamente el OIJ, eso no se puede repetir. Pero no solo es a ese nivel, también con las policías municipales. Las policías municipales son un recurso riquísimo que no se está aprovechando al máximo, que es el que nos puede decir dónde están los búnkeres, cuáles son los lotes baldíos, los edificios abandonados donde se refugian, donde van a comerciar las drogas, donde van a consumir las drogas, para poder erradicar estos lugares. Entonces, una política integral de combate frontal al narcotráfico. Usted usa la palabra específicamente atacar, quizás en la parte financiera, pero cuando hablamos de llevar la guerra con los policías hacia los narcos, ¿cuál es el plan? O sea, simplemente aumentar la capacidad del poder de los policías, literalmente en armas, y salir a pelear en la calle. No. A ver, si usted va a Cariari de Pocosí, de a calladitos, si usted lleva cámaras, nadie habla. En voz baja, la gente le dice: mira, aquí todo el mundo sabe dónde vive el diablo. Ellos ni siquiera hablan del diablo, ellos hablan de Alejandro.
Todo el mundo sabe dónde vive Alejandro, todo el mundo sabe cuáles son los bares a los que va, todo el mundo sabe quiénes son sus mujeres, etcétera. Todo el mundo sabe, excepto la policía. Y entonces lo que hace falta es llegar con decisión, con convicción y con valentía, ir a buscar a los narcos donde están, sacar a los cabecillas, llevárselos a la cárcel, expulsar a los que son extranjeros y están aquí ilegalmente, o someterlos a procesos de extradición también. No se trata de ir a hacer una guerra en las calles, yo no usé ese vocabulario. Correcto. Se trata de, con inteligencia policial que existe en el país, porque la tiene el OIJ, porque la tiene la Policía de Control de Drogas, porque la tiene la DIS, ¿verdad? Que hoy no coordinan entre ellos. Entonces, pongamos a todas las mejores cabezas que tenemos en los cuerpos policiales a generar un mapa que nos diga a dónde están para ir específicamente a desarticularlos. El OIJ ha demostrado ser bastante eficiente en eso. El problema es que hay tantísimas organizaciones criminales que es necesario darles mejores recursos para que puedan acelerar, pero además llegarle de primero a los grandes. Hablando de la OIJ, es alguien que quizás usted me puede respaldar aquí, pero recientemente cuando propusieron la presupuesto para el próximo año, no existía, que eran como 4.000 millones y medio. Un poco más de casi 5.000 millones más para de presupuesto, y el gobierno no los está dando, se los está dando solamente al Ministerio de Seguridad y a Justicia. Hay un aumento de 50.000 millones, pero para esos dos ministerios, no tanto para el OIJ. Y los comentarios del OIJ era que efectivamente están usando esa plata para bajar la deuda, y no me acuerdo, pero porcentualmente creo que era menos de o sea, es muy poco. Sí. ¿Usted dónde ve ese balance entre ahorrarle plata al Estado o invertir en esto? Mire, yo me he dado a conocer como un economista que en materia fiscal es bastante conservador y estricto, ¿verdad? Sin embargo, no tiene ningún sentido ahorrar plata cuando están matando a la gente en las calles por doquier. Entonces, eso no se trata tampoco de ir a botar la plata estúpidamente. Y tengo que decir que en Costa Rica tenemos una historia. La decisión de aumentar el porcentaje del PIB que se destina a la educación, cuando se dijo, ok, llevémoslo al 8%, no había ningún plan de cómo esa plata se iba a usar para mejorar la educación. Y entonces se fue en aumentar salarios, se fue en contratar más personal administrativo, curiosamente, no necesariamente más personal docente. Y al final de cuentas, la educación no solo no mejoró en los últimos 20 años desde que se aprobó esa reforma constitucional, sino que en los últimos años viene en claro, franco deterioro. Entonces, esto no se trata de gastar más plata, se trata de gastar la plata inteligentemente. Pero lo que sí es cierto es que en este momento, decir que 4.500 millones de colones, que dentro del presupuesto total es una gota en el océano, es menos que una gota en el océano, decir que esos 4.500 millones son vitales para reducir la deuda, 4.500 millones de colones son 9 millones de dólares. Cuando estamos hablando de que Costa Rica tiene una deuda de no sé, 40.000 millones de dólares, 40.000 millones de dólares. Sí. Lo que el OIJ está pidiendo son 9 millones de dólares, ¿verdad? Es una porción casi que insignificante. Y entonces no tiene sentido decir, ok, no gastemos un centavo más, dejemos que la gente se mate en la calle, que los grupos criminales hagan lo que se les pegue la gana. No, hay que ir a combatirlos, y si lo que se necesita son 9 millones de dólares, hay que ir a combatirlos de frente con ese dinero. Aparte de la respuesta de que el gobierno debería dar la respuesta a esta pregunta, pero ¿por qué? O sea, ¿cuáles son los razonamientos que usted cree que tiene el gobierno de no aplicar estos 9 millones de dólares a la OIJ? ¿Usted ha visto cuál es la actitud de este gobierno? Al gobierno le sirve que las cosas no funcionen, porque han logrado colocar la narrativa de yo intenté y no me dejaron. Si el OIJ no tiene plata y entonces no mejora la inteligencia policial, no mejora la persecución, etc., entonces ellos al final van a decir, fue culpa del OIJ, ¿verdad? Y curiosamente la gente les está comprando, bueno, no toda la gente, cada vez un porcentaje menor, pero hay un segmento importante de la población que les está comprando el cuento.
Y ustedes han visto al presidente de la República tratando una y otra vez de desprestigiar al OIJ, al director del OIJ, de desprestigiar a la Fiscalía, al director de la Fiscalía y de desprestigiar al Poder Judicial como un todo, lo cual me parece que es un absurdo, es peligrosísimo, ¿verdad? Si él, que por dicha no está teniendo éxito, el OIJ salió entre las instituciones mejor calificadas en la reciente encuesta del CIEP, pero si el presidente tuviera éxito en lograr que los costarricenses le pierdan por completo la fe al sistema judicial, esto se vuelve la ley de la selva. Y ahí sí sálvese quien pueda. Entonces, ¿cuál es el argumento del presidente? El argumento del presidente es, quiero joder al OIJ. No me importa, dice el presidente, ojo que no soy yo, no me importa que la gente se muera. Mientras yo le pueda echar las culpas al OIJ y los policías estén guardados en los cuarteles, a él no le importa absolutamente nada. Tomando en consideración las palabras de la diputada de Frente Amplio, Sofía, sí, dice efectivamente es un narcoestado. Viendo una movida como esta de no darle recursos al OIJ, además de los cierres de guardacostas en la zona sur, ¿usted concuerda con las declaraciones de ella? No, a ver, yo creo que hay una distancia grande entre lo que estamos viviendo hoy y un narcoestado. Lo que es innegable es que el narco ya invadió las estructuras políticas del país. Y ahí tenemos a Celso Gamboa, ojalá se pudra en la cárcel, ahí lo tenemos. Fue magistrado, fue subdirector del OIJ, fue director de la DIS, fue ministro de Seguridad. O sea, fue absolutamente todo lo que podía hacer en su campo profesional. Y según nos dicen los expertos, Celso llegó a esos puestos ya contaminado. No fue que, pobrecito, se quedó sin brete después de que tuvo que renunciar o lo despidieron de magistrado. Sí. Pobrecito se quedó sin brete, se tuvo que ir a bretear con los narcos. No. Celso ya llegó contaminado. Y los narcos vienen intentándolo desde hace muchos años y han logrado ir colocando gente en las estructuras municipales, probablemente en la Asamblea Legislativa, probablemente algunos ministros y viceministros. Y vea usted las listas de candidatos a diputados de otros partidos, donde hay gente con fuertes cuestionamientos por sus relaciones con los grupos del crimen organizado, ¿verdad? Entonces, no estamos viviendo en un narcoestado, no hace falta hacer ese teatro para entender que sí tenemos un problema seriosísimo y que este gobierno no le está prestando la atención que necesita. ¿Es algo sobre seguridad? Sí, usted menciona 3 áreas fundamentales para atacar el tema este. Uno es sacar a la policía a la calle, bien equipada. Habla de atacar las finanzas del narco, que es fundamental. Y una estricta coordinación con las policías, entiéndase, el Poder Judicial y demás. Pero es necesaria una reforma penal también. Mire, son necesarias varias reformas. Es necesaria una reforma integral al sistema penitenciario, por ejemplo. La infraestructura que tenemos da vergüenza y no es buena para alta contención, para criminales peligrosos, ¿verdad? Hacen faltas reformas legales, reformas, digamos, a cómo se tramitan los casos de crimen organizado, de narcotráfico, a la libertad que tienen los jueces de dejar o no dejar a los criminales en la calle, ¿verdad? De liberarlos, etc. Sí hacen falta ciertas reformas. Ahora, el gobierno ha sido muy ágil en señalar esas debilidades, completamente inútil e incompetente en lograr las reformas. ¿Por qué? Porque si yo necesito, no sé, cualquier cosa, yo soy tu doctor y te hago un examen y encuentro que tenés un problema y te digo, no, esto es una cochinada, no sirve para nada, mejor vaya y se muere, ¿verdad? ¿Qué voy a lograr yo que el paciente haga? Absolutamente nada. Claro. Si yo en cambio te digo, mira, tenés que seguir una dieta así, asá, necesitas ponerte a hacer ejercicio, necesitas tomar este tratamiento, pero no puedes dejarlo ni un solo día, probablemente el paciente va a seguir las instrucciones. Este gobierno ha decidido romper el diálogo. Lo han dicho abiertamente. El presidente dijo, prefiero quemar puentes que hablar con esa gente. Pero ¿cómo esa gente? Esa gente son los magistrados de la República. Y entonces sí, con los magistrados hay que tener una conversación dura. Y hay que señalarles los campos o las áreas en las que el Poder Judicial está fallando. Y ellos, la mayoría las conocen y están claros de que así es. Pero entonces necesita un diálogo para poder hacer avanzar las leyes o los proyectos de ley
para hacer las reformas ¿Cuánto necesarias. daño hace que haya una percepción de impunidad? Porque lo vimos hace un par de semanas con este tal Mufasa, 10 pasadas, tenía un caso pendiente por homicidio. Sí. Bueno, son cosas graves. Sí, claro, Uno no entiende cómo una persona debe estar de la calle libre. Y como él, hay montones. La impunidad, no voy a decir que es lo peor que le puede pasar a un sistema, porque creo que la penetración del narcotráfico es mucho peor, ¿verdad? Pero ciertamente la impunidad genera desconfianza, genera una sensación de no hay nada que podamos hacer, ¿verdad? Y eso hay que pararlo. Pero una vez más, llevamos 4 años perdidos. 4 años en los que se pudo haber tenido ese diálogo. 4 años en los que, teniendo un presidente que habla duro, a diferencia de los que habíamos tenido últimamente, teniendo un presidente que habla duro y que pone el dedo en la llaga y que señala dónde están los errores, lo que él debió haber hecho es hacer todo eso y sentarse a la mesa a conversar con los magistrados. Si los magistrados después dicen, no, aquí no hace falta cambiar nada, y los diputados dicen, aquí no hace falta cambiar nada, entonces él ahí sí podría ir a decir, lo intenté y no me dejaron. Lo que pasa es que él no lo está intentando. No lo está intentando, prefiere no tener el diálogo. Él sabe que él saca ganancia de que las cosas sigan mal. Volviendo a la pregunta de Richard, yo creo que esto es importante. Eso no es como sospechoso. Mire, puede ser sospechoso, yo no puedo asegurar lo que no me consta. Pero parece, es que uno no entiende la lógica. Por supuesto, yo no entiendo la lógica. Yo no entiendo la lógica de haber movido guardacostas a Guapiles a 100 kilómetros, o sea, adentro de la línea, o sea, tierra adentro del mar, ¿verdad? Yo no entiendo muchas cosas. El ministro de Seguridad dice que sacaron a aquella unidad, que no me acuerdo cómo se llama, que es la que combate a las lanchas del narcotráfico, la sacaron de Draque porque ahí no hay ni muelle. Pero en la Marina de Golfito les prestaban el muelle y les prestaban las facilidades para que pudieran operar desde ahí. Y entonces podían llegar a las lanchitas en media hora. Sí. Las pasan para Quepos y de Quepos tardan 3 horas llegando. Entonces, claro, yo tengo serias dudas del proceder del ministro de Seguridad, del viceministro Steller. Tenemos dudas muy serias que me hacen pensar qué es lo que los motiva, qué hay detrás, quién les habla al oído, pero no puedo señalar lo que no me consta. Sherlock Holmes dice que cuando uno ha eliminado todas las alternativas, la única alternativa que queda, aunque sea muy improbable, tiene que ser la realidad. Pero bueno, no vamos a especular sobre eso. Quería regresar a un comentario que usted hizo al puro inicio cuando estuvimos hablando sobre los policías y gasto gubernamental. Y es curioso porque ya hemos hablado con Álvaro Ramos, que tiene como unas perspectivas sobre gasto gubernamental quizás un poco más, como digo, liberal. Y también hablábamos con Natalia Díaz, que dijo que le va a costar mucho porque muchas de las propuestas tendrían que pasar por asamblea. ¿Cómo hacer un Estado eficiente financieramente si es que es necesario y no tener que hacerlo a través de la asamblea? Es que usted no puede obviar a ninguno de los 3 poderes de la República. Los 3 poderes tenemos que sentarnos juntos a encontrar soluciones de Estado. Y eso es precisamente, a ver, Natalia lamentablemente tuvo una mala escuela, porque fue la ministra de la presidencia de un presidente que decidió romper el diálogo. Y ella venía aquí a este despacho con las mejores intenciones, pero las cosas siempre se trababan en el momento en que tengo que ir a pedirle permiso al presidente. Y ahí se acababan las cosas, ¿verdad? Pero si no aprendió que es necesario sentarse los 3 poderes de la República juntos, porque los recursos que tenemos son muy limitados para pretender que las cosas se van a arreglar solo desde un lugar, ¿verdad? Entonces nada va a avanzar. Y por eso es que Costa Rica necesita un cambio. Costa Rica no puede seguir con un próximo gobierno con la misma actitud de aquí los únicos que sabemos somos nosotros y todos los demás no hay que tomarlos en cuenta. ¿Cómo vamos a hacer para ahorrar recursos del Estado, para poder destinarlos a seguridad, si no es a través de la Asamblea Legislativa? Porque nosotros tenemos una propuesta integral, una propuesta amplia, ambiciosa de reforma del Estado, por ejemplo.
de cierre de instituciones. Los proyectos están ahí planteados. Sí. Cierre del CNP, cierre de RAXA, cierre de Recope, cierre de la Agencia Espacial Costarricense, fusión de 3 ministerios económicos en un solo ministerio, fusión de 5 entidades, incluyendo 2 ministerios, 5 entidades que atienden al sector productivo en un solo ministerio. Ahí están los proyectos. Esos son proyectos que no solo vuelven al Estado más ágil, facilitan la producción de política pública coherente e integral, sino que además generan ahorros. Y esos ahorros puede uno entonces dedicarlos a la seguridad. Sí. Otra cosa que planteamos desde el PLP, ¿para qué necesita Costa Rica ser miembro de lujo de la Corporación Andina de Fomento? La Corporación Andina de Fomento es un banco, y como banco presta plata, y Costa Rica tiene créditos con la Corporación Andina de Fomento. ¿Para qué la necesidad de ir a pagarle $300 millones solo para hacerle un upgrade a la membresía que tenemos? Nosotros insistimos, fuimos muy insistentes en agarremos esos $300 millones para reforzar a los cuerpos policiales. Y con los primeros 60 millones, porque el plan con el CAF era 60 millones al año durante 5 años para pagar la cuota de 300 millones. Con los primeros 60 millones de dólares alcanzaba para 1.500 policías nuevos para la fuerza pública. Alcanzaba para 240 investigadores judiciales, 120 fiscales para sumarle al Ministerio Público, pero además había recursos para la Policía de Migración, la Policía de Fronteras, había recursos para compra de vehículos, para compra de armamento, de uniformes, de equipo de comunicación, con 60 millones. Y entonces el argumento que nos dieron en contra fue, lo que pasa es que ese es el primer año y los demás años. Y nosotros dijimos, cada año hay 60 millones, por 5 años tenemos 60 millones de dólares al año, que ya el Ministerio de Hacienda los tiene reservados. No hay que subir impuestos, no hay que pedir créditos, esa plata la tienen. Entonces, hagamos esas contrataciones en el primer año, tenemos 5 años pagados y tenemos 5 años para generar el dinamismo económico suficiente para que la recaudación crezca por la vía del crecimiento económico, y entonces tenemos con qué pagar eso. Regresando, perdón, a este tema de lo que usted sugiere de las cierres de estas instituciones, algo que tiene que pasar por la Asamblea, ¿qué tan realista es esperar de que eso suceda? Richard, el presidente de la República habló en campaña. Usted sabe que el programa de gobierno de él era muy escueto, y el programa de gobierno era lo que él se le ocurría decir en las entrevistas y en los debates. Pero él habló mucho de reforma del Estado, de cerrar instituciones. Yo también. Entonces ya ahí usted tenía un bloque de 16 diputados alineados, a los que yo estoy seguro que podíamos sumarle diputados del PUSC, diputados de Nueva República y tal vez algunos de Liberación Nacional. Y algunas cosas hubieran podido avanzar. ¿Cómo? Con diálogo, Richard. Pero ¿cuál fue el mensaje que yo recibí de Laura Fernández? Que era la ministra, ahora es la candidata, ¿verdad? Pero en ese momento era la ministra de Planificación. Yo la llamé y le dije, Laura, yo sé que ustedes van a trabajar en reforma del Estado, a mí también me interesa. Sentémonos, conversemos, dígame en qué áreas se van a concentrar ustedes, porque hay tanto que hacer que yo feliz me quedo con lo que ustedes no van a hacer. Y hablamos y me dijeron que ellos iban a plantear la venta del BCR, que ellos iban a plantear un proyecto para el sector social y un proyecto para el sector vivienda y qué sé yo. Yo dije, fantástico, yo voy a plantear el del sector económico y el del sector productivo. A la hora de ya tener yo los proyectos listos, pedí una reunión con Nogui Acosta, que era ministro de Hacienda, ahora va a ser el diputado que va a venir a subir los impuestos a la Asamblea Legislativa, con Laura Fernández, que era la ministra de Planificación, ahora es la candidata presidencial, Natalia Díaz, que en ese momento era la ministra de la Presidencia, ahora también es candidata presidencial, y Francisco Gamboa, que también va de diputado, no, Francisco Gamboa no va de diputado. Francisco Gamboa era el ministro de Economía. Sí. Y les explicamos los dos proyectos, el del Ministerio de Desarrollo Económico y Competitividad y el del Ministerio de la Producción. Y la respuesta que nos dieron básicamente fue dos argumentos. Uno, no nos interesa porque no los planteamos nosotros. Y dos, esos proyectos nos dejarían sin brete a los que estamos en esta mesa. Y literalmente, o sea,
Esos eran los argumentos de ellos. ¿Por qué nos dejarían sin brete? Porque si yo fusiono los 3 ministerios económicos, planificación, hacienda y economía en uno solo, usted tenía a Laura, a Nogui y a Francisco, 2 de esos ministros se iban a quedar sin brete, ¿verdad? Yo les expliqué, vean, el trámite de un proyecto así en la Asamblea Legislativa, 1 año y medio, 2 años. Y en el proyecto de ley hay un transitorio de 2 años para completar la fusión, porque no es tan fácil de hacer. Entonces yo les dije, jocosamente, no se preocupen, ustedes no se van a quedar sin brete porque esto no va a pasar en este gobierno. Claro. Necesitamos que avance ahora y entonces déjenme el problema a mí cuando yo sea presidente en el 2026. Yo que soy economista y que tengo un montón de amigos economistas, no le voy a poder dar brete a todos mis amigos economistas porque solo voy a poder nombrar un ministerio. Por supuesto que no me compraron el argumento. Pero, una vez más, Richard, desperdiciaron 4 años. En esa actitud de que solo lo que ellos proponen es aceptable y que lo que los demás proponemos hay que desecharlo desde el día 1 sin considerarlo, el país perdió 4 años y hoy estamos viendo 850, 900 muertos al año. Claro. Hoy estamos viendo de que el Estado sigue poniéndole trabas y obstáculos a todo aquel que quiere emprender, trabajar, producir o hacer crecer su empresa, ¿verdad? ¿Qué se resolvió en estos 4 años? Lamentablemente nada. Pero solo quería confirmar, ¿cómo estamos de tiempo? Pues, Yo quiero hacer como preguntas rápidas, entonces si quiere tirar algo, adelante. Rápidamente, BCR, venta del BCR, ¿está a favor? Estamos a favor, estaba en nuestro plan de gobierno hace 4 años con una condición, que la venta se haga a un operador de primer nivel, a un operador bancario de primer nivel que no tenga presencia en Costa Rica para que venga a profundizar la competencia en el mercado. ¿Qué haría con el dinero que se recaude de la...? Bueno, eso se puede analizar, se puede usar para amortizar deuda, se puede utilizar para proyectos de infraestructura. En este momento, si fuera una posibilidad vender un activo del Estado, el dinero tiene que ir a seguridad. Tipo de cambio del dólar, yo sé que no es una prerrogativa del presidente de la República, pero le está chimando el zapato ahí a todo el sector productivo, que es el que da empleo. Claro, lo primero que yo haría es nombrar a un presidente del Banco Central. Ojo, yo nunca voy a promover que se fije un tipo de cambio, como hay economistas que dicen, el tipo de cambio debería estar a 620, no, yo no sé a dónde debería estar el tipo de cambio. Lo que yo sí sé es que este presidente del Banco Central, con el apoyo del presidente de la República y de Nogui Acosta, ha tenido una política monetaria y de tasas de interés que han incentivado la entrada de capitales, de flujos de capitales especulativos. Porque las tasas se han mantenido demasiado altas. Las tasas altas atentan contra la posibilidad del empresario nacional de poder crecer, pero además atraen capital golondrina que nos abarata el dólar. Entonces, yo no sé a dónde se tiene que ubicar el dólar. Lo que sí le puedo decir es que con esta política monetaria estamos asesinando al sector productivo, no solo al sector productivo, digamos, exportador, que tiene sus ingresos en dólares, entonces cada día recibe menos colones, Claro. sino que ya también estamos matando al productor nacional que produce aquí para vender acá, porque tiene que competir con producto que si cuesta $1 y antes costaba 650 colones, ahora cuesta 500 colones, y sin que ese productor en China, en Colombia o en Trinidad y Tobago se haya vuelto más eficiente, simple y sencillamente por la política asesina del Banco Central. Quería tocar temas sobre el partido. Bueno, han habido algunas salidas de diputados. ¿Cuál es el PLP que ustedes llegan al 2026 y cuál es la respuesta sobre esas salidas de diputados? Vea, no tiene sentido hablar de quienes ya se fueron. Yo creo que los que deben dar explicaciones son las diputadas y el diputado que se fueron traicionando al votante que quería una representación liberal progresista en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es el PLP que llevamos? Un PLP que hoy está unido, más claro que nunca, con un propósito firme de llevar adelante este proyecto por el bien del país. Hemos celebrado nuestras asambleas nacionales, las últimas 2, una hace 10 días y la otra hace mes y medio, con presencia del total de los asambleístas desde el minuto 1 hasta que la asamblea terminó, en un caso 5 horas después, en el otro caso 7 horas y media después. Nadie se movió de sus sillas. Tenemos un equipo que está identificado,
motivado, inyectado y con verdaderas ganas de demostrar que el PLP aprendió las lecciones, corrigió lo que tenía que corregir y hoy tenemos ese equipo unido y fuerte. Tema medio relacionado, pero un legislador que abandona su partido, su fracción, ¿debería mantener su diputación? De ninguna manera. Para empezar, porque en Costa Rica votamos por lista cerrada. Claro. Y entonces la gente votó por el partido, no por la persona. Claro. Si la persona abandona el partido, debería de perder la curul. Y por eso también ya presentamos, los diputados del PLP, una reforma constitucional para que cuando el diputado renuncie al partido o a la fracción, pierda la curul. Sí. Más suerte recibiendo esos votos. Don Eli, vamos a hacer unas preguntitas rápidas para ir cerrando. ¿País que Costa Rica debería imitar, perdón? Pues yo diría que Estonia. Es un país que salió del yugo del comunismo y en muy pocos años logró modernizar su economía. Tienen 20 años seguidos de tener gobiernos liberales, tienen un gobierno 100% digitalizado y tienen estándares de vida de primer mundo. Me parece que ese es. Vamos a investigar eso un poquito más. ¿Líder político que usted admiraba en su juventud? Líder político que yo admiraba en mi juventud. Viera que no admiraba así como... ¿Alguien, cuando usted era joven, sus primeros votos... ¿Algún político que quizás le dejó una impresión? Mis primeros votos me tocaron en la época del bipartidismo y uno votaba básicamente por el menos malo. Sí. Digamos que de la historia de Costa Rica he sido gran admirador de Ricardo Jiménez, el último presidente liberal que tuvimos. Y en mi juventud creí en el proyecto de Miguel Ángel Rodríguez, que de ahí es un liberal, lo apoyé. Entrando en los temas sociales, ¿marihuana recreativa? Creo que este no es el momento para entrar en esas discusiones porque hoy estamos enfrentando un problema de narcotráfico tan serio, que ya no estamos en la Costa Rica de hace 4 años, cuando esa discusión podía tener sentido. Aborto, como el tema del caso terapéutico, tener las puertas más abiertas, menos abiertas. En el PLP estamos convencidos de que lo que tenemos hoy en la legislación, que permite el aborto en caso de peligro para la salud o la vida de la madre, es donde estamos cómodos. Y nuevamente, discusiones que hoy, en las circunstancias en las que está el país, no tiene sentido porque se polariza el votante. Claro. Y al final de cuentas se desvía la atención del problema del narcotráfico. El balance entre los Estados Unidos y China y las relaciones diplomáticas con Costa Rica, ¿usted de qué lado se encuentra? Totalmente del lado de Estados Unidos. No me cabe la menor duda si a mí me ponen a escoger entre un país democrático, con todas las fallas que pueda tener como las tiene Costa Rica, y un país totalitario, comunista, no me cabe la menor duda de cuál de los dos lados estoy. Y si fuera por un asunto de pragmatismo, la cercanía con Estados Unidos, el hecho de que a Estados Unidos van el 50 o 60% de las exportaciones, de Estados Unidos viene el 70% de la inversión extranjera que llega a nuestro país y de Estados Unidos viene el 50% o más de los turistas que llegan al país, no cabe ninguna duda. Explorar y explotar recursos naturales como el oro y gases naturales. Mire, esa es una discusión acerca de un cambio de modelo que lleva a posiciones, digamos, a la gente a trincherarse en posiciones completamente antagónicas. Yo, en general, yo le diría, crucitas, con el desastre que se provocó, por tratar de hacer una protección absoluta, se generó el peor desastre ambiental y social. La solución hoy está en permitir la explotación ordenada de crucitas, lo cual no quiere decir que haya que repetir ese modelo en el resto del país. Costa Rica ha vendido la imagen de un país verde, de un país rico en recursos naturales, que conserva, que permite que las especies del bosque florezcan, y creo que sería un error abandonar eso. ¿Usted estaría a favor de dolarizar la economía? Sí, lo que pasa es que si usted dolariza con la economía, con el dólar al valor de hoy, mata definitivamente a todos los agricultores, mata definitivamente al exportador nacional, no necesariamente el de zonas francas,
Porque en el momento en que usted dolariza con $1 a 500, básicamente usted está haciendo en inglés lo llaman un lock-in, o sea, está echándole candado al nivel del costo de vida que tenemos en Costa Rica y este no es el mejor momento. Claro. ¿Está en alguna otra consulteta? Son tantas cosas. Son muchos temas que... No hablamos de educación. Sí, no lo hablamos de educación, pero podemos esperemos hacer otra que... entrevista. Sí, justo le iba a decir que, bueno, apenas vamos arrancando la campaña. Bueno, de hecho, oficialmente no han arrancado. Aquí, vamos a votar en el peor momento de la historia político, de seguridad y en educación. Y le digo político porque hay algunos que piensan que la democracia está en riesgo. Sí, no sé si es el peor momento de la historia. Me parece que es un poco dramático ponerlo de esa manera. Ciertamente es el peor momento, por lo menos desde la crisis de 1980, sin lugar a dudas, ¿verdad? Y uno de los más preocupantes momentos desde el inicio de la Segunda República. Claro, es un punto de inflexión, claramente. Así es. Bueno, Nelly, muchas gracias por su tiempo. Esperamos que sea la primera de muchas entrevistas y bueno, toda la suerte en estas próximas semanas. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, a la República, a toda la audiencia y bienvenidos siempre. Gracias.